Saludos amigos de YouTube. Esta es la última partida de la ronda 8 en el torneo de candidatos. Y es entre los rusos Aleksenko Kirill contra Alexander Grishuk. Las blancas las lleva Kirill, las negras Grishuk. Y vamos a ver qué paso abre con E4 aquí. Kirill, E6, D4, D5. Ya tenemos la defensa francesa por ahí. Caballo C3 y caballo F6, la variante clásica de la defensa francesa. E5, caballo FD7 y F4, todo normal de momento. C5 golpeando en el centro. Caballo F3 sosteniendo ese punto en D4 y caballo C6 incrementando la presión sobre D4. Alfil E3 intentando quizás comer en C5 y también sosteniendo un poco más ese punto en D4. C por D4, caballo por y dama B6, intentando por ahí que se deje el truco Kirill con caballo por C6, pues existiría dama por E3, ¿no? Y a la siguiente capturas en C6, perderías aquí ya pieza. Así que dama B6 hace dama D2 Aleksenko, obviamente ya defiende su alfil. Y parece que aquí va a ganar un peón Grishuk, ¿no? Aunque es un tanto quizás peligroso comer en B2. Come en B2. Y tras torre B1 y dama 3 ya aparece una posición muy parecida a la variante del peón envenenado que vimos en la partida de Caruana contra Maxim. Solo que ahí se jugó una Naidor y aquí tenemos una francesa, ¿no? Así que hay un poco de similitudes en las posiciones. Alfil B5 mete presión sobre el caballo en C6. Y ya ahora sí comen D4 aquí Grishuk. Alfil por y A6. Toca el caballo por ahí. Perdón, el alfil. Alfil por D7, alfil por D7 y torre B3. Jugada intermedia. Primero para intentar atraer la dama hacia E7 desde donde va a estar bloqueando el desarrollo del alfil en F8. Hace dama E7 Grishuk y torre por B7. Le da un jaque en H4. Aquí Grishuk. Y se tapa de dama. Come en F2. Rey por y alfil E7 de Grishuk. Ya desarrolla por ahí su alfil. Caballo de 1, que quizás sea una ligera imprecisión, es que está bloqueando la torre de H1. Quizás un poco mejor tras alfil E7, algo como torre HB1. Simplemente doblando torres y trayendo tu pieza al juego rápidamente. Y quizás ya después ahora sí hacer esta maniobra con caballo de 1 y caballo E3. Hace caballo de 1 directamente aquí Aleksenko. Y alfil de 8, buena jugada de Grishuk. Quiere jugar alfil C6 tocando la torre, pero primero se asegura de controlar la casilla C7 para que contra alfil C6 el blanco no pueda jugar torre C7. Caballo E3 y alfil C6 ya hecha ahora sí la torre de la fuerte casilla en B7. Torre B2 y enroque corto. Alfil C5 toca la torre, pero no pasa nada, simplemente torre 8 y C4 aquí de Kirill que intenta abrir la posición. F6, contraataque contra el peón en E5, C por D, come de peón Grishuk para incrementar la presión sobre el peón en E5 y alfil D6, así le da estabilidad a su peón en E5 Kirill. Peón por y D4 de Grishuk, toca el caballito. Caballo F5 y D3. Sigue avanzando su peón por aquí Grishuk. Rey E3, toca el peón y alfil B5. Simplemente defiende ese peón. Rey E4 y torre C8 y activa la torre de A8. Caballo D4, toca el alfil en B5, que es el defensor del peón en D3. Así que alfil C4 manteniendo firme defensa sobre ese peón en D3. Torre D1 y A5 de Grishuk. A3 y G6. Torre B7 ya entra por ahí en séptima Kirill. Alfil F6 aprovechando la clavada, ¿no? Aquí de la torre. Caballo F3 y alfil G7.
ya se quita hacia G7, remaniobra su alfil de esta forma Grishuk por si las dudas, ¿no? Que en un momento se rompa la clavada y ya no tener ese alfil colgando, ¿no? Es profilaxis. Torre A7 tocando el peón en A5 y torre de 8, ¿no? Obviamente no puedes comer en A5 porque sería torre por D6 debido a la clavada sobre el peón en E5. Rey de 4 parece que ya se quita de una clavada, pero entra otra clavada, ¿no? Con el alfil ahora. Aquí rey de 4 está tocando también el alfil en C4, así que si intentas algo como torre por D6, seguiría la jugada rey por C4 y no pierde material aquí no perdería material el blanco. Así que tras rey de 4 estamos tocando en C4, así que alfil B3, jugada intermedia primero tocando la torre en D1. Y si por ejemplo intentas algo como torre por D3, perderías en el acto tras la jugada torre por D6 debido a la clavada de el alfil. A la siguiente comemos en D3 y quedamos con pieza de más. Así que tras alfil B3, la idea de Alexienko es comer en G7, eliminar este alfil con jaque además. Así que rey por única. Y ahora sí torre por D3, un sacrificio de calidad interesante, además eliminando la pareja de alfiles de Grishuk. A4, ya sosteniendo ese alfil en B3. Caballo de 2, intentando echar ese alfil de su casilla en B3. Alfil E6 y caballo E4. Alfil F5 clavando ese caballo. Y torre E3. Elimina el caballo aquí Grishuk. Y torre F8 intenta entrar hacia F2. Rey E3 de Kirill, que evita la entrada de la torre por F2. Torre F8. Y rey F4, ¿no? Vemos que si hubiera comido aquí, por ejemplo, torre por A4, seguiría la jugada torre por D6, ¿no? Y ahora, debido a la clavada, pues perderías aquí pieza, ¿no? Perderías la partida. Así que tras torre F8 hace rey F4. Kirill no come en A4, ahora sí que amenaza torre por A4. Así que torre A8 ya defiende su peón. Y torre B4, intenta quizás dar un jaque en B7. Torre A7 ya evita la entrada de la torre en séptima. Y rey E4, ahora intenta venirse de esta forma, ¿no? A penetrar con el rey. Rey F7 y torre B6. Torre C8, ahora intenta activar esa torre de esta forma. Y alfil B4. Torre C7 y rey D5. Intenta meter por ahí un jaque con E6 y quizás incluso llevar su peón hasta E7. Torre C2, activa la torre, toca el peón aquí y jaque. Rey F6 y torre B7. Ahora estamos tocando en H7. G5 y come en H7 aquí Kirill. Torre por G2 y rey D6. Ya intenta apoyar ahora con su rey el avance del peón de E. Y también amenaza por ahí rey D7 en algunas líneas, ¿no? Ya una vez que el rey llegue a E7 y puedas bloquear con tu alfil los jaques en la columna D, es una posición muy peligrosa para el negro. Rey G6, jugada intermedia, tocando el peón, la torre en H7 y torre H3. G4, toca la torre otra vez. Y torre 3, pone la torre detrás del peón pasado para intentar coronarlo por ahí. Come en H2 Grishuk para que Kirill también tenga que preocuparse por el peón de G que ahora está pasado. Rey D7, toca la torre y torre H8. Defiende su torre en C8. E7, ese peón llega bastante lejos. Y ahora torre C8 aquí de Grishuk. Alfil D6 de Kirill y torre A8. Alfil C7, que intenta meter su alfil hasta D8 para por ahí intentar coronar ese peón, ¿no? Con E8. Torre G8, que quizás ya sea el error que le cuesta la partida a Grishuk, y es que tras alfil C7 debe haber jugado algo como rey F7. Por ejemplo, esta línea con rey F7 era la mejor jugada para Grishuk, y tras algo como torre 4 de Kirill seguiría torre A7. Ahora clavamos ese alfil y en caso de jaque, para incomodar un poco al rey antes de comer en G4,
lo atraes un poco, ¿no? Para que ahora sí que deje de controlar la casilla 8, ¿no? De coronación. Rey G7, seguiría torre por G4, rey F6 y otra vez el jaque, por ejemplo, rey G7 y ahora juega de atracción torre H4. Si comes en H4 pues te corono la dama, ¿no? Así que tras torre H4 tienes que hacer algo como torre A8 y aquí rey D6 intentando desclavar y ahora buena jugada aquí torre por C7 para hacer tablas y aquí ya tendríamos una posición de tablas teóricas de acuerdo a la base de datos de finales en Lichess. Bueno, así que torre G8 de Grischuk, que la verdad que es bastante difícil, ¿no? Ya criticar esta jugada porque le quedaba muy poco tiempo y pues es complicado, ¿no? Estos finales siempre requieren un cálculo muy preciso. Torre 4, ya le mete un doblete por aquí Kirill, tocando el peón en G4 y tocando el peón en A4. Rey F5, tocando la torre y defendiendo su peón de G. Pero primero, buena jugada de Kirill, jugada intermedia, torre F4, para obligar al rey a ir a una casilla menos cómoda. Vemos que justo en el momento que el rey y el alfil dominan las casillas, así que el rey se tiene que retirar hacia G5 o a G6, ¿no? Por ahí para que tenga menos bien posicionado ese rey, ¿no? Rey G5 y ahora sí comen A4. Rey H4 y torre 4 de Kirill. Torre A8 tocando el peón en A3 y simplemente A4, ya lo defiende con la torre. Rey G5 y A5 sigue avanzando su peón. Ahora también el alfil ya está defendiendo ese peón. Torre H7 clavando el peón y rey C6. Torre H8 y rey D7. Parece aquí que van a ser tablas, pero tras torre H7 y rey C6 lo que pasa es que Aleksenko repite 2 veces la posición porque quiere ganar tiempo en el reloj, ya que cada jugada le da 30 segundos extra. No es que quiera hacer tablas, sino que quiere ganar ese tiempo. Torre H8 y torre E3. Ya no repite, ahora sí, Kirill. Y aquí torre H8, ¿no? Comete otro error bastante grave Grischuk. Es verdad que el blanco debe estar mejor aquí, pero quizás Grischuk pudo haber aguantado más e incluso por ahí, ¿por qué no escapar con las tablas si no juega de manera precisa Kirill? Aquí con la jugada tras torre 3, la jugada rey F5 era la más precisa. Y tras algo como rey D7, importante jugada torre H7, clavamos el peón, no puedes avanzarlo debido a la clavada y siempre te voy a estar molestando ahí, ¿no? Con la torre en H7 es difícil coronar. Si vienes a, por ejemplo, a D6, pues te pega un jaque, ¿no? Bueno, entonces tras torre 3 juega torre H8 y rey D7 de Kirill. Mete presión sobre la torre y amenaza un alfil de 8 desconectando las torres. Ahora ya no se van a defender mutuamente tras alfil de 8. Rey F6 y torre 6 jaque. Le mete una jugada intermedia aquí Kirill primero para alejar a este rey lo más posible de su peón en G4. Rey F7 y torre 4. Tocamos el peón, no puedes avanzar debido a que el alfil también domina la casilla en G3, ¿no? Así que estás bastante perdido. Tras G3, por ejemplo, y alfil por G3, no puedes comer nunca en A5 ya que te pega un jaque en F4, ¿no? Y se pierde la torre en E8. Así que tras torre 4 hace rey F6 Grischuk y alfil de 8. Ahora sí desconectamos las torres, ya nos están defendiendo mutuamente y estamos amenazando rey por E8. Rey F5 de Grischuk, que la verdad que pues no le quedaba mucho más, ¿no? Ahora intenta cambiar la torre de E4 por la torre de 8. Come en E8 Kirill y rey por E4 de Grischuk. Pero tras rey F8 ya simplemente se rinde Grischuk, que es que estamos amenazando E8 y no hay forma de evitar la amenaza, ¿no? Este alfil está bloqueando la influencia de la torre sobre la casilla E8 y se termina la partida, ¿no? Así que al final Aleksenko termina derrotando a Grischuk. Y esta fue la última partida de la ronda 8 del torneo de candidatos. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado.
denle like, suscríbanse. Hasta la próxima.